Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar pendiente de los videos. Quiero decirles de que el día de hoy traigo un tema muy fuerte de lo que Dios me ha dado. Quiero darles a todos ustedes. Él me ha enseñado y me ha dado la fuerza y me ha dado todo para que yo pueda dar de gracia lo que Él me ha dado de gracia. Es un tema que dice, ¿quieres tú tener el corazón como el de Dios? Wow. ¿Quieres tú tener el corazón como el de Dios? ¿Quién no quiere tener el corazón como el de Dios, verdad? Ese es el tema de hoy. ¿Sabe? Cada uno de nosotros quiere parecerse a su Padre, a mi Padre eterno. Yo soy una, yo siempre quiero parecerme a Él. Entonces, si yo me quiero parecer a Él, Él exige de mí o demanda de mí, no exige, porque todo esto es voluntario. Él demanda de mí que yo me parezca a su corazón. Y todos nosotros tenemos que ser conforme al corazón de Él. Todos tenemos que esforzarnos para parecernos a Él. ¿Quieres tú tener el corazón como el de Dios? Y vamos a leer una porción bíblica que está en 1 Samuel 17. Sé que muchos de ustedes ya lo conocen. Es cuando David derrota a Goliat. Todos conocen esa palabra, los que han leído la Biblia conocen esa palabra. Pero los que no la han leído está en 1 Samuel 17. Quiero que aquellos que hemos creído en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese Dios tenemos que siempre enfocarnos y pedirle. Quiero decirle de que nosotros, los que hemos creído y somos hijos de Dios, hemos creído en ese Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y si usted todavía no ha empezado a leer su palabra, pues lo animo a que puedas leerla y que usted pueda ser conforme al corazón de Dios también. Todos podemos. David lo hizo. Nosotros también podemos hacerlo. 1 Samuel 17 dice, y dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho, y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Dios esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda con su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y a todo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Hachén es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Versículo 48. Vamos a llegar hasta el 51. Dice el 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Wow, leímos bastante, ¿verdad? Pero quiero que entienda, este tema es muy largo. Si no terminamos, pues vamos a hacer 2 partes. Quiero decirle de que para ser conforme, ¿quieres tú tener el corazón de Dios? Tienes que ser como este tremendo hombre guerrero, David. El día de hoy vamos a empezar con, por ejemplo, cuando comienza el relato, se dice que a David lo menospreciaron. No solo David menospreció a David, porque David no era un hombre de guerra. David había estado cuidando las ovejas en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Y cuando David fue a visitar a sus hermanos, fue cuando se dio cuenta de que este filisteo todos los días venía a provocar y venía a insultar y venía a humillar al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel representa el Israel a quien nosotros pertenecemos. ¿Cómo así? Nosotros somos el Israel espiritual. El pueblo de Israel, la nación de Israel, también es el pueblo de Dios, pero nosotros también somos el Israel espiritual. Entonces, este Goliat estaba provocando al ejército del Dios viviente. Y David se llenó de celo, se llenó de que él salió a flote lo que él tenía por dentro, y era esa fuerza que tenía, esa convicción que tenía, ese amor que tenía por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dice que Saúl le dijo, tú vas a ir a pelear contra él, pero él es hombre de guerra y tú no. Lo menospreció. A Saúl muchos lo menospreciaron, también sus hermanos, dice que siempre reñían con él. También lo menospreció Goliat, le dijo, ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palo y piedra? ¿Sabe? Lo menospreciaron, pero él, eso no lo detuvo para que él venciera a Goliat. El día de hoy quiero decirte que si tú quieres tú tener el corazón como el de Dios, quieres tú tener el corazón como el de Dios, tienes que aprender de David. Si tú quieres tener el corazón como el de Dios, tienes que aprender de David. Te lo repito. Vamos a comenzar. Dice que David era un pastor de ovejas. ¿Y por qué David venció a Goliat? ¿Por qué David venció a Goliat? ¿Sabe? David, cuando iba a cuidar las ovejas, si venía un oso o un león, él lo mataba. En este caso, los osos representan los que atacan la carne y los leones atacan el alma.
¿Cómo ataca usted me va a decir, cómo ataca un oso la carne? Yo le explico. El oso ataca la carne, ¿en qué aspecto? Solo quiere comer, solo quiere dormir, tiene pereza, tiene cansancio. Eso es las características del oso. Por eso es que nada en la Biblia es casualidad. Cuando la Biblia te habla de ciertas cosas, te está hablando del cuerpo, te está hablando de nosotros. Toda la Biblia está enfocada en el alma y en el cuerpo de nosotros. Toda la Biblia te va a hablar del cuerpo y del alma de un ser humano. Entonces, cuando te habla del oso, te está hablando de características que tiene el oso. El oso le gusta comer. El oso le gusta dormir. Siempre está caminando despacio, tiene pereza para hacer las cosas, para ir a buscar inclusive su comida. El oso ataca al salmón, que nada contra la corriente. A los osos les gusta lo dulce, porque el dulce pone muy activo las personas. Entonces, cuando te está hablando la Biblia, en este caso, en el caso de David, te está hablando que él mataba osos. ¿Y a dónde mataba los osos David? Cuando estaba cuidando las ovejas. Desde su juventud, él iba a cuidar las ovejas, pero no solo se centraba en cuidar las ovejas, también se centraba en adorar a su padre. ¿Cómo así? Él iba allá al campo y él adoraba. Él siempre llevaba su arpa. El arpa, en este caso, espiritualmente, es el alma. Y él siempre adoraba con el alma. Entonces, por eso es que dice que él para todo andaba el arpa. Porque nosotros para todo tenemos que andar el arpa, el alma. El alma tiene, yo se lo dije en el video anterior, el alma es pura y bondadosa. Entonces, él lo que hacía era que su alma siempre adorara al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces era conforme al corazón. ¿Por qué? Porque él venció el oso ahí. ¿Qué? Venció la pereza. Venció al oso. ¿Cómo lo venció? Lo venció en la comida. Lo venció en muchas áreas. Venció al oso. ¿Por qué? Dice que cuando venía un oso y atacaba a una oveja, él iba y lo agarraba de la mandíbula y lo despedazaba. ¿Por dónde? Por la boca. Porque por la boca es que nosotros tenemos poder. Y por eso dice de la boca. No dice que del estómago le partía el estómago. No dice que de esto, no. Dice de la boca. Fuese león, dice en el versículo 35, o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y dice en el 35, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. ¿Por qué? Porque el oso y el león siempre van a atacar a la oveja. Las características de la oveja la tiene un hijo de Dios. ¿Cómo? Es manso. No le gusta meterse en problemas. Esa es la característica de una oveja. Es mansa, no le gusta meterse en problemas. No daña a otros animales. Entonces nosotros tenemos la característica de una oveja. Pero también existen las características de otros animales. Bíblicamente estamos hablando del oso. El oso ataca la carne. Y David, cuando adoraba allá en la montaña, cuando adoraba cuidando las ovejas, venció al oso. ¿Cómo venció al oso? Él siempre estaba buscando de su padre. Él anhelaba tener intimidad con él. Él estaba hablando, contándole sus planes, sus proyectos. Él siempre estaba pendiente de su padre y sabía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Elohim que hizo los cielos y la tierra, dice David. David siempre estaba adorando en la montaña cuando no había nadie, cuando no estaba con su familia, cuando no estaba con sus hermanos, aprovechaba ese tiempo que iba a cuidar las ovejas. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy en día. Si tú quieres vencer al oso,
no significa de que tú vas a ser un hombre victorioso conforme al corazón de Dios y estás en tu casa, comes, ves televisión, te acuestas en un sillón. No, tienes que esforzarte, tienes que vencer en la pereza, tienes que vencer el falso cansancio, tienes que vencer todo aquello, la glotonería, el sueño, lo tienes que vencer. Tienes que levantarte en la madrugada a orar. Una persona que come mucho, yo se lo he dicho, eso es malísimo para el cuerpo. Tienes que checar todo eso. También vencí a los leones. Y los leones atacan el alma. Yo se lo dije en el video anterior, los estados del alma. Y en el alma están los deseos, los sentimientos, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Entonces quiere decir que David vencía al león. ¿Cómo? En los deseos. ¿Cómo así? Yo deseo una buena casa. Eso es un buen deseo. Yo deseo una buena familia. Es un buen deseo. Pero ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Estoy venciendo al león? El león que ataca nuestra alma. Porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice cómo, no es que es. Pero simboliza las características de un león. Los sentimientos, las emociones. Tenés que arreglar esas emociones dañadas, emociones tóxicas, esas ligaduras de muerte que adquiriste en tu niñez. No solo eso, sino esas ligaduras de muerte se ligan a las emociones. ¿Cuándo qué? Cuando pasaste por la muerte de un familiar, cuando pasaste por un padre abusador, cuando pasaste por un abuso. Todas esas ligaduras quedan ahí. Lo mismo cuando sucede cuando tú naces también. El nacimiento también, tú heredas maldiciones generacionales de tus padres. Yo te lo he dicho, si fueron idólatras, si fueron hechiceros, si fueron drogadictos, eso se hereda. Si ellos cometieron actos sucios, abominables, entonces eso tienes que romperlo. Y David lo hacía en la intimidad con su padre en el campo, en la montaña. ¿Cómo así? David adoraba y le decía, cámbiame, transfórmame, arregla mis emociones, arréglame esto, yo necesito esto. De esa forma es la que se hace correcta hoy en día para ser conforme al corazón de Dios. Los pensamientos, él supo controlar el pensamiento. Cuando venía el pensamiento sucio, el pensamiento de cualquier clase que venga, el pensamiento a él sabía rechazarlo y sabía cómo vencerlo porque había tenido intimidad con su padre y le había dicho que arreglara esa situación de él allá donde estaba cuidando las ovejas. La voluntad, sabemos qué es lo que los impulsa. Y David no era un hombre, digámoslo, impulsivo, no era agresivo, no, él sabía controlarse. Y eso es una de las características para ser conforme al corazón de Dios, tener dominio propio. Una gente con dominio propio no se come todo lo que le ponen enfrente. Una gente con dominio propio, si lo invitan a una reunión y sabe que ahí no van a hablar de Dios, no va. Dominio propio es atenerte a quedarte sin amigos, a quedarte solo por seguirlo a él. ¿Por qué? Porque David estaba solo en la montaña y allá es donde se pelea la pelea. Allá es donde nosotros tenemos que ir delante de él y humillarnos. Y David peleó esa batalla. Los leones representan los que atacan el alma y los osos atacan la carne para nosotros hoy en día.
Entonces, él venció osos, sí. Venció los leones, sí. Porque él había arreglado todas esas situaciones y le había pedido a Dios que lo cambiara de todo eso que tiene todo ser humano. Cuando él bajó y vio que este filisteo venía a insultar al pueblo de Dios todos los días, él supo cómo defenderse y él supo creer. Él tenía fe en el Dios que hizo los cielos en la tierra. ¿Por qué? Porque él había estado arriba, en el monte, en el campo, solo, hablando con su padre. Él no era un hombre de guerra. Es correcto, él no tenía estrategias de guerra. Pero él sabía tocar el corazón de Dios. Él sabía tocar el arpa. El arpa, ya se lo dije, lo que representa el alma. Y él sabía tocar el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que sus batallas no las peleaba él, sino que las peleaba el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios pelea nuestras batallas. Cuando tú estás consciente de que es Él el que pelea tus batallas y que no eres tú, pero te esfuerzas y no te quedas acostado ahí creyendo que así vas a agradar al Padre o quieres recibir de Dios haciendo eso o no leyendo la palabra, ¿cómo vas a aprender si no lees la palabra? En esto tienes que aprender de que las batallas se pelean solo. David fue solo con Goliat. A veces queremos que las demás personas nos ayuden en nuestras batallas. Por ejemplo, si tú te enfermas y estás en un hospital y dices, nadie me vino a ver, dices. Es que esa es parte del crecimiento de nosotros. No tiene que irte nadie a ver, porque si estuvo Dios, Dios siempre está con nosotros. Y hay gente que dice, solo Dios estuvo conmigo. Y eso es correcto, pero ¿qué más quieres? Nosotros muchas veces cuando queremos que los demás nos ayuden en nuestras batallas, y no, las batallas se pelean solos. Tú tienes que pelear tu batalla solo. No tiene que ir nadie, ni estar nadie contigo para pelear una batalla. Y no te tiene que enseñar nadie también. Tú tienes que buscar por ti mismo el agua de vida. Y tienes que buscar por ti mismo leer la palabra, orar, clamar al Dios que hizo los cielos y la tierra y decirle, quiero un cambio, necesito un cambio, no estoy conforme con cómo soy. Entonces David venció a los osos, David venció a los leones. ¿Por qué? Porque tenía intimidad con su padre durante estaba cuidando las ovejas. Cuando él bajó, él tenía el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el filisteo lo tuvo en poco, él no se detuvo por eso. Y muchas veces porque nos dan una mala mirada, porque muchas veces nos llama la atención por algo que hicimos o ya por eso nos molestamos. Y no se trata de eso. Porque ahí es donde tienes que vencer la carne. Porque yo te lo he dicho muchas veces, la que responde cuando hay un insulto o la que responde cuando te sientes agredida por alguien, la que responde ahí es la carne. Y David esa la había vencido. ¿Había vencido los leones? También los había vencido. No tenía las emociones dañadas. Tenía el pensamiento correcto. La voluntad la tenía porque dice que corrió a línea de batalla. ¿Qué significa? Que era un hombre que no temía enfrentarse al enemigo porque sabía que lo iba a derrotar, porque sabía que lo iba a vencer. Y él corrió a línea de batalla. Los deseos están en el alma. Él tenía controlado y sabía que todo viene de nuestro Padre y que de Él viene todo y que Él es el que nos da la victoria. ¿Quieres tú tener el corazón de Dios como el de Dios? ¿Quieres tú tener el corazón como el de Dios? Tienes que aprender como era David. Hay una palabra muy hermosa. Esto lo podemos pasar mucho tiempo hablando. Ya te hablé de los osos. Dice que los agarraba de la quijada y los despedazaba. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, por ejemplo, las emociones dañadas, te dicen que no sirves. Te dicen que, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso?
y tú te detienes por ciertas cosas que te dicen los demás. Te dicen muchas veces, por ejemplo, las personas con emociones tóxicas siempre están hablando desde su punto de vista de lo que les ha pasado, pero no tratan de mejorar las situaciones. Te lo he dicho, de eso ya te lo he hablado. Entonces, si tú haces caso a esa clase de personas, o tienes apegos, o tienes emociones dañadas, digámoslo así, ¿cómo son emociones dañadas? No has cortado la ligadura. Y es ahí donde te puede ganar el enemigo. Pero cuando pides a tu padre y tú haces lo que a tu padre le agrada, que es aprender de él y pedirle que te ayude, ahí tiene que actuar la voluntad de nosotros y decirle, Padre, que se haga tu voluntad más no la mía. Y dice, cámbiame, transfórmame, porque es que se haga tu voluntad en mí. Y cuando tú te enfocas en él y tú pides ese cambio viene de parte de él. Él es el que te despierta, él es el que te enseña, él te instruye. Y esto pasó con David cuando estaba arriba en los montes cuidando las ovejas. Entonces, cuando él bajó al valle, el valle de Ela, dice la palabra de Dios, cuando él bajó a este valle, él ya venía preparado, porque ya había matado los osos y los leones. Tú no te puedes enfrentar al enemigo si no has matado los osos y los leones. No puedes hacerle frente, porque tienes que vencer todo eso. Entonces dice que Saúl trató de ponerle la armadura de él. ¿Qué significa la armadura? La armadura es algo que te ponen ya por dentro y no te la pueden prestar. Porque la armadura es esa convicción que tú tienes por dentro. Ponerte la armadura ajena significa, ore por mí, ayune por mí, todo que te lo hagan. Hasta pide y pide. Estás yéndote a reconciliar a cada rato. Sos una persona que trata de depender de los demás y no depender de Dios. Eso es ponerte la armadura de otra persona. Ponerte la armadura de otra persona significa, usted es una persona que ora mucho, ore por mí. Está correcto. Se puede, yo puedo orar por ti. Pero si tú eres el enfermo, eres tú el que te tienes que tomar la medicina. Ya te lo he dicho. Yo solo te puedo decir, mira, esto y esto puedes hacer. Esto y esto. ¿Por qué? Porque si yo te digo que tú hagas lo que yo hice, es porque yo ya pasé por ahí. Y si mi padre me ha levantado, me ha enseñado todo lo que sé y lo que soy, gracias a él, yo puedo también decirte, yo ya lo pasé y sé que tú lo pasas también. Porque estos territorios, todos los seres humanos lo tenemos que pasar. Pero el que tiene que desear el cambio de corazón eres tú. El que tiene que desear el cambio eres tú como persona. Porque ahí actúa el alma, la voluntad, los sentimientos, los pensamientos, los deseos de que tengo yo de cambiar. Entonces dice que él trató de ponerse la armadura de Saúl. Claro que Saúl ya había desobedecido. Su armadura no servía. No te puedes poner la armadura solo porque alguien está al frente y está predicando. Puede ser el ministro que sea, pero no te puedes poner la armadura de él. ¿Por qué? Porque tú no sabes en la condición de que está esa persona. Muchos de ellos han dado palabras y dice, Dios me dijo, Dios me habló, y Dios no les habló ni les dijo nada. Muchos de ellos se pusieron al frente y nadie los llamó. Ellos solos ocuparon un puesto porque creyeron que esto es por puestos y no, esto es por llamado. Si Dios no te llama a hacer algo, pues no lo hagas. Porque todos tenemos una identidad. Y David sabía cuál era la identidad desde que estaba allá arriba peleando con los osos y los leones. Él sabía cuál era su identidad y sabía quién era el Dios de los ejércitos de Israel. Él no bajó abajo a pelear en el valle. No bajó abajo a pelear creyendo que sin saber quién era. No, él sí sabía quién era.
Y sabía quién era Dios, porque es ahí donde lo conquistas, en la intimidad de tu casa. Allá en la soledad, cuando estás solo, ahí es donde conquistas. No cuando está un predicador hablándote o cuando está alguien al frente diciéndote y dirigiéndote lo que vas a hacer. Es en la intimidad de tu cuarto, perdón. Es ahí donde conquistas las batallas y es ahí donde ganas. Y él le dijo, no, esta armadura no me queda. Le dijo, esto no es mío. Y claro, era lógico que no le iba a quedar y no era su medida tampoco, porque no era esto es conforme a la medida de fe de cada uno de nosotros. Eso es la armadura. La armadura representa esa medida, lo que yo creo. La armadura significa lo que yo creo. No, yo no creo en lo que tú me estás diciendo. Porque no, la palabra no me lo dice y no lo voy a hacer. La armadura representa, no, tú me estás hablando de un tema que no, la palabra no me está diciendo eso. Entonces yo no lo voy a hacer. Porque tú te has acomodado a ponerte la armadura de otro. Sí, que es la cobertura. No, eso no es así. Y tenemos que obedecer. No. Tenés que obedecer a tu padre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces tenés que confiar en tu padre, sí. Entonces la armadura representa lo que yo creo. Lo que yo creo. Y él creía en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Es un tema muy largo, pero lo vamos a terminar en 2 partes. Entonces dice que él se fue, corrió, dice, tomó su callado. En el versículo 40 dice, tomó su callado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y sacó su honda y se fue y corrió a línea de batalla contra el filisteo. Pero me encanta eso. ¿Por qué 5 piedras agarró David? Porque no solo una. Si él ya creía en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué 5 piedras agarró David, perdón? Y solo una tiró con su honda. Y solo una fue clavada en la frente de Goliat. David agarró 5 piedras lisas. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Dice la palabra de Dios que esas 5 piedras están en el versículo 46. Muchos que estudian raíces hebreas dicen que esas 5 piedras representaban los 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero yo creo que esas 5 piedras, porque la palabra de Dios te da muchas interpretaciones, pero yo creo que esas 5 piedras lisas están en el versículo 46. Si usted lo lee, son 5 cosas que hay ahí. Y dice, en el versículo 46, y Jehová te entregará hoy en mi mano. 1. Yo te venceré. 2. Te cortaré la cabeza. 3. ¿Verdad? Y daré, le dijo, tu cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 5 piedras. Y David dijo 5 frases. Y cada frase está dividida por comas. En el versículo 46 están las 5 frases. Jehová te entregará hoy en mi mano. Eso es lo que yo creo. ¿Ve? La armadura significaba lo que yo creo. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dijo. 1.
Yo te venceré, le dijo. Seguridad, dominio, identidad, poder. Después le dijo, te cortaré la cabeza, le dijo. Ahí hay otra coma. Esfuerzo. Sabía quién era. Cuando tú te turbas por algo, Él te está dañando la cabeza. Cuando te vienen malos pensamientos y no los puedes controlar, te está turbando la cabeza. Cuando te vienen pensamientos abominables y no sabes cómo controlarlos, los pensamientos están siendo atacados. Y los pensamientos están en el alma. ¿Ves? ¿Por qué no lo tumbó a David? No lo pudo derrotar. ¿Por qué? Porque eso está en el alma y él ya había conquistado esa área. Te cortaré la cabeza, le dijo. Y le dijo la número 4. Y daré hoy, le dijo, tu cuerpo a los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Eso es seguridad, poder. Sabía que iba a ganar la victoria. Por eso es que es un hombre de guerra. Porque sabía que iba a ganar esa guerra. Aconteció, dice que cuando él, ahí están, en el versículo 46 están esas 5 piedras. Esos eran esos 5 componentes que él llevaba en el alma y en el cuerpo. Son esas 5 piedras representan esas 5 frases que él dijo. Porque eso tiene que estar en nosotros los seres humanos. El poder, el esfuerzo, el dominio, la autoridad, el alma y el cuerpo tienen que estar corregidos. El alma y el cuerpo tienen que estar corregidos. Y David dijo estas 5 frases. Y dice que corrió a línea de batalla. Y entonces vino el filisteo, dice, y sabrá toda esta congregación, le dijo, que Hachén no salva con espada y con lanza, porque de Hachén es la batalla y él os entregará en vuestra mano. ¿Ves? Le dio la gloria y la honra a nuestro Dios. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió a línea de batalla contra el filisteo. ¿Ves? Él estaba seguro a lo que iba. Él sabía. Tú desde que amaneces, tú tienes que saber que vas a tener batalla y vas a tener guerra ese día. Y tienes que, desde que estás acostada, tienes que ya disparar el arma. Y vamos a hablar de eso. Por eso lo vamos a dejar a continuación, porque es un tema largo. Desde que David corrió a línea de batalla, nos vamos a quedar ahí. Y mi Padre nos va a seguir enseñando a través de su palabra. Bendiciones.